Muy buenas tardes, mi gente hermosísima de YouTube. Aquí vamos a compartirles una vez más nuestra lectura que estamos compartiendo con ustedes cada día por 15 minutos de nuestro hermoso libro que lleva por nombre ¿Por qué caminar si puedes volar? Elévate por encima de tus miedos, amándote a ti mismo y a los demás sin condiciones. Vamos a dar inicio a la lectura de donde quedamos ayer. Términos de la experiencia que alivió. Yo tenía 62 años cuando aprendí el sistema Isaac. Si la búsqueda del significado de mi vida daba comienzo a los 40 años, el encuentro en ese significado empezó a los 62. Mientras me sumergía más profundo en las prácticas, comencé a darme cuenta de que durante mi recorrido por el mundo espiritual solo había reemplazado un sistema de creencias por otro, además de reprimirme mis sentimientos de tristeza y celos. Había agregado el enojo a la lista de emociones inaceptables, ya que erróneamente había entendido que una persona espiritual no sentía rabia, sino que en vez de eso debía perdonar a todos sin cuestionar. Fue obvio para mí que mi nuevo conjunto de creencias eran todavía más rígido, todavía más meticuloso, sofocante y consumía más tiempo que el que tenía antes. Todo en mi vida estaba totalmente regulado por mis creencias, desde lo que podía comer hasta la orientación de mi cama para dormir, pasando por la música que oía, los aromas que perfumaban mi ambiente y el color de mi ropa los definía, los diferentes días de la semana. Había salido de un centro de detención solo para entrar en una prisión de máxima seguridad. Esta rigidez me hizo aún más crítica de los otros, sentada en mi pedestal de presunción de superioridad moral. Pero el sistema Isaac me libró muy rápidamente de mi prisión, mostrándome la puerta a la libertad absoluta. Después de unos meses de intensas prácticas, logré hacer ejercicios de yoga que antes no era capaz de practicar. Mi cuerpo se tornó sorprendentemente más ágil y flexible. Me entregué a practicar las facetas de la forma en que Isaac recomendó. Dejé las prácticas que tenían anteriormente, incluyendo la estricta rutina dietética, el uso de las aromaterapias y la música, y dejé de
de colocar la cabeza en una orientación determinada cuando estaba en mis prácticas espirituales. Mis, mis emociones reprimidas comenzaron a salir el río de las lágrimas que había acumulado por décadas empezó a fluir torrencialmente. Siguieron recuerdos que me trajeron celos, ira y otros, sintiéndome que había tratado de enterrar, y me permití sentirlos y luego dejarlos atrás. Mi necesidad de aprobación todavía era muy fuerte, a pesar de que había comenzado a darme cuenta de que mi hábito de mentir, en inventar historias, estaba basado en el miedo continuamente, haciendo una de mis historias inventadas. Fue un romance imaginario que afirmaba haber vivido cuando tenía 48 años con un joven de 24 años de edad. En esta historia tomé una pequeña parte de la realidad y la agregué una enorme cantidad de fantasías, incluidas episodios románticos que entretenían mucho a mis amigas. A medida que continuaba se volvió cada vez más incómodo para mí no decir mi verdad. Cuando finalmente admití que el romance nunca había ocurrido, ni de mis amigas más cercanas se enojaron mucho conmigo. Sin embargo, confrontando su desaprobación, tuve la oportunidad de sanar mi propia necesidad de aprobación. Esto lo valía. Después de un año de practicar el sistema exact, miré atrás y quedé atónita al ver los cambios que había sufrido. No entendía cómo algo tan simple podía funcionar tan bien. Previamente practiqué yoga, tai chi, meditación, y había comido de forma muy saludable. También había seguido una prescripción estricta de medicina cuántica. Sin embargo, mientras estos intentos previos habían sido apenas prácticamente exitosos, ese sistema estaba sanando completamente mi vida. Los depósitos de cálculos en mis coyunturas habían desaparecido totalmente, y ahora podía flexionar y mover mis manos y pies. Había perdido 26 libras, las cuales 8 años después aún no he recuperado. Podía sentirme mis emociones sin juzgarlas, y cada día era más real. Me había quitado muchas máscaras y había revelado las mentiras de mi historia. Cada máscara que cayó se
Cada secreto que revelaba me liberaron aún más. Ahora mi alegría era natural, ya no más tristezas escondidas. Pero aunque estos beneficios físicos y emocionales por sí mismos habrían sido suficientes para considerar que valía la pena practicar el sistema exact. Mi mayor triunfo ha sido la inmutable paz que se estabiliza más y más dentro de mí. Vivo cada día en el momento presente, no estoy apegada a nada del pasado, y cada vez que observo algo a lo que estoy apegada puedo soltarlo rápidamente. Todavía disfruto de vivir en ambientes cómodos, pero mi felicidad ya no depende de otros. No depende de eso. Tampoco estoy preocupada por el futuro. Ahora me siento como una creadora en lugar de una víctima que hace cualquier situación que aparece en mi vida es un regalo para mi crecimiento. Cuando regresé al mundo que había dejado atrás, lo primero que hice fue abrir un curso en milagros en una página al azar. Como comencé a leer y pedí entenderlo. Después pensé, tal vez esa página era particularmente fácil. Entonces repetí el proceso varias veces. Todo estaba muy claro. Fui capaz de probar lo que había oído decir a Isaac, que su sistema no llevaría a comprender la experiencia de lo que hablaban maestros tales como Jesús. También fui capaz de